mayoría de estas aguas residuales van a llegar a cuerpos de agua, donde se mezclan también con aguas lluvias, y generalmente no se le realiza un tratamiento adecuado. Aproximadamente solo el 80% de estas aguas vertidas van a seguir siendo aguas no potables, aguas ya contaminadas. El 20% sí va a tener un tratamiento, el que veríamos acá, donde se intenta purificar esta agua, clarificar lo mejor que se pueda con los recursos, con la tecnología que tenga cada país, cada municipio. Y de esta manera, nuevamente, reutilizar esa agua o mezclarla con esta agua que viene sin tratamiento. ¿Para qué? Pues para hacer una dilución de esos residuos que tengan y que oxigene un poco el agua, los microorganismos que estén ahí presentes, nos ayuden a hacer ese tratamiento, es decir, a metabolizar los residuos orgánicos o inorgánicos, en algún caso como veíamos en los ciclos biogeoquímicos, y convertirlo en un producto accesible ya para otros organismos y que se pueda eliminar finalmente del agua. Pero como vemos, solamente un 20% de estas aguas que se han utilizado van a tener ese tratamiento. El resto pues todavía es agua que llegará en algún momento al mar con un alto porcentaje de contaminación. Cuando hablamos de contaminantes, entonces es importante recordar cuáles son esos principales usos o principales componentes que me van a contaminar el agua. Entonces puede ser por parte de aguas residuales o parte de agua lluvia. Realmente tendríamos 6 puntos básicos de donde se van a encontrar este tipo de contaminantes. Entonces, son 3 para agua residual y 3 para agua lluvia. En las aguas residuales encontramos esas aguas residuales domésticas sin tratamiento, que ya vimos que es la mayoría de lo que sale de nuestros hogares, lo que no va a tener tratamiento. Entonces, en esta parte encontramos aguas que salen pues producto del inodoro, de la higiene de nuestro cuerpo, la higiene de las casas, de la preparación de los alimentos, del lavado, de los utensilios de la cocina, pues que tiene una carga microbiana, una carga alta de materia orgánica, pues pensando también que hay alimentos ahí. Cuando pelamos una papa, cuando se lava el arroz, eso me está llenando también el agua de materia orgánica. De tensoactivos de jabones, por ejemplo, utilizamos en la ducha, el champú, el jabón de la misma loza, irá por este lado. También entrarían las aguas domésticas con tratamiento, esas sí tendrían un 20%, pues les digo, toda el agua que sale de acá, solo un 20% tendría un tratamiento. Es un agua que puede tener carga microbiana, alguna carga de materia orgánica, pero no es la misma que está acá, porque ha tenido un tratamiento donde se han intentado retirar sólidos de gran tamaño, grasas, espumas, sólidos suspendidos, y esta me ayuda a clarificar el agua que está por este lado. Aguas residuales no domésticas, pues son las que salen de industrias, de servicios como por ejemplo colegios, hospitales, centros comerciales, de la parte de la manufactura, es decir, de la producción de materias primas, es decir, producción de papel, producción de textiles. De ahí varía, por ejemplo, la variación de ropa, la producción de pinturas, de toda la parte de ferreterías, y acá. En la parte de minería, ya vemos el martes pasado que la extracción me va a generar una gran concentración, no solamente de materia orgánica, sino estando bioacumulación en organismos que están presentes en ella. Dime. Profe, ¿Suena raro? un poco feo. Sí, profe, se está entrecortando Sí, se está mucho. entrecortando. Permítame un segundo, aquí cómo puedo hacer que llegue mejor el sonido.
¿Se escucha mejor? Pues ahí más o menos, pero igual se intenta entrecortar un poco, profe. Listo, voy a seguir mirando aquí a ver cómo hacemos. Denme un segundo. ¿Cómo se escucha ahí, muchachos? Mejor. Bueno, intentémoslo así. Bueno, de esta diapositiva, ¿se entendió algo o la repetimos? Sí, la podría repetir, por favor, profe. Vale, Sí, por favor. tranquilos. Si se escucha mal, me avisan. Igual estoy intentando meterme por otro lado a ver si podemos corregir el sonido. Listo, profe. Entonces, les contaba que cuando hablamos de esta diapositiva, lo que nos muestra es los diferentes contaminantes que podemos encontrar en el agua residual. Y de ellos tenemos 6 puntos básicos. 3 de ellos como agua residual y 3 como agua lluvia. De las aguas residuales son descargas puntuales que van a llegar a estos cuerpos de agua. De esas descargas, como les digo, van a llegar aguas residuales domésticas sin tratamiento, que va a ser la mayoría de estas aguas domésticas, que vienen con una alta carga de materia orgánica, es decir, de microorganismos, de residuos de alimentos, de tensoactivos, como los jabones que utilizamos para lavar la ropa, en los mismos lavaplatos, jabón de loza, champú y otro tipo de productos que utilizamos en nuestro hogar. Aguas residuales con tratamiento, que es el tratamiento que tienen estas de acá, pero recordemos que solamente el 20% de ellas van a tener este tratamiento. Al tener los tratamientos generalmente físico-químicos, pues se le ha eliminado una alta concentración de materia orgánica, se ha eliminado DBO, es decir, demanda biológica de oxígeno, que es el oxígeno requerido por los microorganismos presentes en esta misma agua para degradar la materia orgánica que esté ahí presente. Una demanda biológica de oxígeno, conocida como DBO, entre más alta, significa que hay una mayor cantidad de materia orgánica que requiere una alta concentración de oxígeno para que sea degradada. Entonces, eso es lo que me da ese dato. Por lo tanto, estas aguas residuales en tratamiento tendrán una alta concentración de DBO, que se espera que estas con tratamiento no lo tengan por el mismo procedimiento al que han tenido lugar. Y encontramos también aguas residuales no domésticas que pueden provenir de industrias, por ejemplo, industrias mecánicas, industrias, producción de alimentos, están los servicios que aquí entrarían colegios, hospitales, centros comerciales, la parte de manufactura, que es donde se producen materias primas, y algunos productos como la producción de maderas, producción de papel, de textiles. En la minería, entonces, la producción en este caso es básicamente para extraer mineral, llámese arena, carbón o ya
otro tipo de elementos como esmeraldas, oro, que no solamente me carga el agua de materia orgánica, sino también, lo más grave, de metales pesados, que son necesarios para hacer ese proceso de limpieza de estos elementos, pero que me van a generar en el agua aquí presente la bioacumulación de estos mismos. ¿Qué es la bioacumulación? Como estos metales pesados van siendo, valga la redundancia, acumulados o adheridos a los lípidos, a la grasa que tienen los animales. Y al continuar esos animales la cadena trófica, pues cada animal que va consumiendo el organismo que tuvo presente este metal pesado, pues va a ir acumulando en su cuerpo este mismo elemento y por ende más adelante puede llegar a tener una enfermedad por culpa de ellos. Eso no es algo de otro planeta, de otro país, lo estamos viviendo actualmente en todos los países. En Colombia, si ustedes lo recuerdan, hace muy poco estábamos hablando que tenemos atún con una alta concentración de mercurio, que se debe a estos procesos de minería. Se sabe que siempre han adicionado metales pesados, pero en este momento, pues se conoce que el parámetro que había dado el Ministerio de Medio Ambiente para acumular ellos o vertir en las aguas fue superado y por lo tanto esa fue la alerta que nos dieron a nosotros. Ellos saben que está ahí, saben que se está acumulando. Lo que pasó en esa alerta es que superó el límite que habían dado y seguramente esto va a seguir continuando si no se hacen procedimientos adecuados que no tengan la necesidad de aplicar metales pesados a estas aguas. Agroindustria, pues veíamos con los ciclos biogeoquímicos, con la aplicación de fertilizantes que tienen alta concentración de nitratos, nitritos, que pues me van a contaminar posiblemente las aguas. Y pues obviamente también aquí irán plaguicidas. De las aguas lluvias, estos 3 puntos puede que no sean tan puntuales, o sea que de cada uno de estos sitios va a llegar siempre una contaminación, pero sí puede dar una carga importante de materia orgánica y de residuos a estos cuerpos de agua. Entonces encontramos la escorrentía rural, que básicamente es el agua lluvia que cae en los campos, que se filtra y al filtrarse se une, en este caso, a plaguicidas, a fertilizantes que se han adicionado y esa agua filtrada va a llegar a estos cuerpos de agua, pues, incrementando DBO, nitritos, nitratos, el pH también va a variar por ellos. También se debe a conexiones de agua lluvia erradas. Entonces, la parte de alcantarillado tiene 2 tipos de tubería. Una que va directamente a todo lo que son aguas residuales, que es lo que esperaríamos que tuviera algo de tratamiento, y una tubería de agua lluvia. En ocasiones se hacen malas conexiones, ya les explico un poco más de ellas. Y la escorrentía urbana, digamos que esta sí es un poco más puntual, muy parecida a las de aquí arriba, porque es el agua lluvia que cae sobre las ciudades, sobre los municipios, que va a arrastrar algunos materiales que están presentes en las vías o que se han dejado en los andenes y que van a llegar nuevamente a estos cuerpos de agua. Entonces digamos que son 6 principales, vamos a explicar una por una. ¿Cómo se escucha? Pues ahí por ahora se está bien, sino que se trata de entrecortar en algunos momentos, profe. Vale, listo. Voy a probar en este momento con la otra. Y profe, que si puedes, por favor, pasar la asistencia que Diana me escribió en el chat. Listo, ¿cómo se escucha ahí? Pues ahí por ahora bien, profe. Listo. Entonces, aguas residuales
domésticas sin tratamiento. Entonces, hablábamos que son aguas que salen producto del lavado de alimentos, lavado de la loza, lavado de todos los implementos que salen de la cocina. Aquí, ¿qué adicionamos, muchachos? ¿Qué sustancias? ¿Idea? Cuando No. lavamos la loza, ¿qué le estaremos aplicando aquí a nuestra agua, a esos vertimientos? Jabón. Jabón. Jabones, sí. Tensoactivos. Ujú. ¿Fenoles, profe? También. Les contaba hace un momento que también va materia orgánica alta, pues porque van algunos residuos de alimentos. Muchas veces lo que se hace en las casas es que el sartén de aceites. Entonces, también estamos adicionando aceites por este lado. Estamos adicionando cloro para desinfectar algún tipo de material presente en él. En el baño, pues ya habíamos hablado de cuando se desocupan los inodores, pues estamos adicionando urea, estamos adicionando materia fecal que tiene una alta concentración también de microorganismos, jabones, en ocasiones también el bálsamo y otros tipos de productos de belleza que van. Y en la lavadora, pues tenemos el agua, el tensoactivo que es el jabón y suavizantes que tienen también una carga de grasa que se va adicionando a estas aguas. Las aguas residuales domésticas sin tratamiento en nuestra ciudad tiene 3 ríos que son esos receptores de agua, donde se descargan a través del alcantarillado esas aguas residuales. Entonces, ¿cuáles son esos 3 puntos importantes? Río Tunjuelito, el río Torca y el río Fucha. En estos 3 se van adicionando a lo largo de ellos esos aguas residuales que están saliendo de nuestras casas. A ellos 3 se va esa carga. Aguas residuales con tratamiento. En nuestra ciudad, la PETAR, la planta de tratamiento de agua residual, se encuentra en la calle 80, saliendo muy cerca entre la ciudad de Colsubsidio y el puente de Guadua, ya saliendo de nuestra ciudad por la calle 80. Y lo que hace es tomar unas aguas del río Juan Amarillo, parte del río Salitre, que ellos recepcionan las aguas residuales que vienen de nuestras casas desde la calle 26 hasta la calle 220. Lo que está de la calle 26 hacia el sur no tiene en este momento ningún tratamiento, solamente se hace en esa sección que les estoy contando. El tipo de tratamiento que se está haciendo en esta PETAR básicamente es un tratamiento de eliminación de grasas, espumas, arenas, sólidos suspendidos y sólidos de gran tamaño. Eso se conoce como pretratamiento y tratamiento primario. Aguas que salen con una carga baja de QO, de DBO, de materia orgánica, pero que aún tienen presentes microorganismos. De esta agua no se ha eliminado ningún microorganismo patógeno. Y piensen que en esta agua no solamente sale lo que viene de nuestros baños, de nuestras cocinas, sino se está uniendo también lo que está saliendo de hospitales. Entonces aquí viene una carga muy importante de parásitos, de virus que se están adicionando a esta agua. Se le hace un tratamiento, sí, que ayuda a limpiar gran parte del agua, pero todavía no es un agua potable, un agua que se puede utilizar 100% para todas las actividades que generamos los seres humanos. Pero, por ejemplo, sí se podría utilizar como un agua de riego para cultivos que no tengan sus frutos contacto directo con el agua. Ejemplo, un cultivo que sea de maíz, un cultivo que sea de plátano,
donde sus frutos están en la parte superior de la planta y no en las raíces, cosa que no se podría hacer, por ejemplo, con un cultivo de fresa, con un cultivo de papa, de lechuga, porque ellos sí tienen contacto con la tierra, con el agua, y pues aplicarlo significaría que también estaríamos adicionándole una gran carga de estos microorganismos. Aguas residuales no domésticas. Les contaba que es todo lo que viene de las industrias, entonces, por ejemplo, de la industria de hidrocarburos, donde pues viene también un proceso de purificación del petróleo. En ocasiones sabemos que hay procesos en nuestro país donde se destruye la tubería, si hay derrames del crudo, y estos generalmente van a caer a ecosistemas acuáticos y en ocasiones en los terrestres. Pero por obvias razones, pues contaminan el agua. Fabricación y manufactura de bienes, porque todo proceso que utilice agua pues va a tener un agua residual cargada de químicos, de materia orgánica. La minería, pues les contaba, ese proceso de lavado con metales pesados, que más adelante genera bioacumulación y enfermedades, por ejemplo, en los seres humanos como mutaciones, como el mismo cáncer, se puede ver a este tipo de agua que se está consumiendo. Pensemos en nuestra gente que vive cerca al Pacífico. El agua que sale de ahí es agua muy contaminada. En el Chocó, en Nariño tienen muchísima minería ilegal. Hasta la legal hace eso, pero sobre todo la ilegal es la que más fácil contamina y no podemos controlar qué tipo de contaminantes están agregando a nuestras aguas. O sea, aparte de que no tienen un buen alcantarillado, el agua que tienen ahí está plagada de todos estos contaminantes que estamos hablando en este momento. Agroindustria, entonces habíamos hablado de plaguicidas, fertilizantes, sustancias que están adicionando como ayudantes para que las plantas crezcan mucho más rápido, con frutos cada vez más grandes y que tengan un menor control de plagas en este caso. Y también en la misma industria podemos encontrar la ganadería, que tiene varios procesos. El de crianza, donde es necesario aplicar agua a los pastizales para darles de comer a estos animales, y es una alta concentración de agua la que se está aplicando en ellos. Y también el beneficio, la muerte y posterior corte de estos animales, pues también requiere de una alta concentración de agua para poder hacer una buena limpieza de estos lugares, lo que va a adicionar materia orgánica, materia fecal, microorganismos al agua. Por otro lado, también la ganadería podemos llevarla a dos puntos. Uno que sería la parte de producción de cuero, donde es necesario también aplicar metales pesados como el cromo, que también me van a contaminar el agua, para que ellos puedan hacer que este cuero dure más, tenga una mayor conservación, se pueda retirar más la grasa que tengan todavía adherida de los animales, y de esta forma la contaminan y también tiñen de alguna manera el agua. Y la producción de alimentos, que ya les cuento qué pasa con Alpina, donde a partir de la leche que sale de este ganado, se puede hacer pues, la venta de la misma leche como de sus derivados lácteos. Producción de alimentos es lo que quiero llevar aquí en resumen. También genera un uso del agua y por ende una contaminación de diferentes tipos de residuos. Traigo aquí Alpina a colación porque Alpina es una empresa que es responsable con el medio ambiente. El caso de ellos es que el agua que sale producto de toda la utilización, la producción de sus alimentos, es decir, de leche y de sus derivados, ellos tienen una planta de tratamiento que sale de cada una de sus fábricas. El tratamiento que le hacen permite que el agua la puedan reutilizar para hacer la descarga de los inodoros, está conectada un tanque a sus inodoros, y también para la limpieza de pisos. No la utilizan para el lavado de tanques, pues porque si la industria de alimentos requiere que sea un agua 100% potable,
pero la reutilizan de esta manera, dándole un doble uso, haciendo una empresa que es sostenible con ella misma, no utiliza además el agua, sino que hace un tratamiento donde se puede beneficiar la misma empresa. Escorrentía urbana les contaba que es el agua lluvia que cae sobre las ciudades, pero que puede arrastrar suciedad que hay en las mismas calles. Llevamos en las llantas de los carros barro, suciedad que se adhiere a estas calles, y la escorrentía lo que hace es esta agua lluvia arrastrarlo hacia el alcantarillado. También recordemos que esta agua lluvia nos ayuda a purificar la atmósfera, entonces también lo veamos en los ciclos biogeoquímicos, donde la lluvia se unía con estos gases que se estaban generando, recordemos dióxido de carbono, nitratos, óxido de nitrato, dióxido de nitrato. Tendríamos aquí también aniones sulfato que, uniéndose con el agua, se convierten en ácidos que van a llegar a la tierra. No queda en la atmósfera, sino en la tierra. Entonces recordemos que el agua toma estos contaminantes y los lleva ya a cuerpos de agua. Es decir, en este caso los llevaría primero en alcantarillado. La misma escorrentía, el agua lluvia, me va a arrastrar residuos orgánicos, residuos no orgánicos que encontremos en las calles. Entonces, cuando hacemos una mala disposición de estos residuos en la calle, cuando no los sacamos a la hora que eso, la basura, el camión de la basura se demora en pasar, pues fácilmente estos residuos se pueden ir hacia estos ríos. Irían las conexiones erradas. Entonces les contaba que todo alcantarillado tiene dos tipos de tubería. Entonces, la tubería de aguas residuales y la tubería de agua lluvia. Lamentablemente, en muchas construcciones, esto no es de pocos casos, muchas construcciones se equivocan en el momento de conectar el agua que sale de las casas. Pues pongo aquí la representación del inodoro, pero no solamente es el agua del baño, también aguas de las cocinas, de los lavaderos, y las conectan a la tubería de agua lluvia. Por política, no solo en Colombia, sino en muchos países, se ha establecido que el agua lluvia no tiene un tratamiento final, porque se supone que es un agua que viene en la atmósfera y que ha recogido algo de contaminantes, pero no es una carga importante como para hacer un tratamiento. Por lo tanto, únicamente se haría a la tubería de agua residual. Entonces, ahí vienen esas conexiones cerradas que, por ende, me va a contaminar aún más el agua, porque no le va a permitir hacer un tratamiento posterior. Ya construida una casa es muy difícil conocer cómo hizo esa conexión y, pues, finalmente hacer la corrección. Entonces, de ahí vienen esos errores en la conexión. También nos ocurre que el desconocimiento que tenemos los ciudadanos de cuál es un río que está siendo disponible para la llevada de aguas domésticas y la de aguas lluvias, en ocasiones hace que la población bote los residuos en un río, los contamine y finalmente pues pasa lo que hablábamos hace un momento, si era un agua que recolectaba agua de un río y adicionalmente el agua de lluvia, pues estamos dañando aún más este proceso. Entonces, viendo estos dos, viene el proceso de ustedes, hacer gestión ambiental frente a esos daños ambientales que estamos generando al agua. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues conocer esa problemática de contaminación del agua, en qué puntos se está adicionando esta agua. Les decía que el agua residual son puntuales, son descargas muy puntuales de esta agua, pues sabemos exactamente dónde va a llegar el agua. Posiblemente teniendo claros esos puntos podríamos hacer un tratamiento dependiendo del tipo de vertimientos o conociendo dónde están las industrias, por ejemplo, establecer con ellos un mecanismo de control de estos vertimientos. Esto ya está en nuestra legislación, esto no es nuevo, esto ya está. Lamentablemente, los entes de control todavía no han logrado verificar, hacer un control muy bueno de estas aguas. Puede que lo hagan anual, cada 2 años. Hay empresas que las visitan cada 5 años
así que no sabemos exactamente cómo se están haciendo los vertimientos. Se ha mejorado mucho, pero el control es deficiente. Y pues buscar la solución no solamente al nivel tecnológico, es decir, con qué equipo se requiere hacer esto, la parte económica, la parte de tuberías necesarias, conociendo los análisis físico-químicos y microbiológicos que se requieren, sino también tenemos que hacer algo más global. Ahí es donde viene esa parte de gestión ambiental. Es la concepción de ecosistemas hídricos, es decir, que conocer que esos cuerpos de agua no son solos, sino que vienen con ellos muchos organismos que dependen de esta agua, plantas, animales, microorganismos que van a hacer eh, que tengamos un ecosistema definido, que no solamente hay un tipo de ecosistema cerca a estos ríos, un río puede pasar por un páramo, atravesar bosques, atravesar selvas, cambiar de climas, de altitudes, que eso hace que tengamos que pensar cómo lo vamos a cambiar. También hay que pensar que hay ecosistemas urbanos, entonces en las ciudades, ¿cómo vamos a hacer para que no haya tanta contaminación, que no se sienten esos olores tan desagradables que llevan estas aguas residuales, sino que se puede hacer un tratamiento adecuado de cada uno de sus ecosistemas? Hacer un manejo integrado de los recursos naturales, no solamente pensar en el agua, sino después qué vamos a hacer con los residuos que salen de ahí. De ahí va a salir un lodo, entonces con ese lodo, ¿cómo lo vamos a utilizar? Entonces, ¿qué tipo de usos o reusos se pueden dar con naturaleza? Y hacer un enfoque interdisciplinario. Esto no solamente depende de ustedes como ingenieros ambientales, sino de grupos de diferentes disciplinas. Entonces, hay microbiólogos, hay ingenieros civiles que son los encargados de hacer la obra como tal. Ustedes son los encargados de decir, vea, la tubería es esta, va a ir conectada de esta manera, este es el equipo necesario, pero los que van a hacer realmente eso realidad, pues va a ser un ingeniero civil. Tendremos que estar con ingenieros forestales para que nos digan qué tipo de árboles pasan cerca, qué tipo de agua pueden consumir, si el agua que yo estoy haciendo el tratamiento sale con cierta calidad, hacia qué tipo de plantaciones las puedo utilizar. Entonces, eso es un trabajo interdisciplinario, no solamente de una persona, debe ser de un conjunto. Cuando hablamos de contaminación acuática, entonces siempre tenemos que tener en cuenta tres aspectos. El que más les incumbe a ustedes es este primero, el aspecto tecnológico, que tiene que ver con 5 áreas principales. La parte de ingeniería, que son ahí sí ustedes solitos, que tiene que ver con lo que les decía hace un momento. Conocer el área en la que están ubicados, qué espacio tienen, la infraestructura como tal, qué equipos requieren, qué tipo de tanques van a utilizar, de qué tamaño, de qué área, volumen, las tuberías, cómo se va a conectar el río con ellos, cómo van a cambiar el caudal del río para que llegue ahí. Eso depende de ustedes y la parte de ingeniería. Y van unidos a estas disciplinas que ustedes están viendo en clase, que van a ver ya el resto de su carrera. Entonces lo que están viendo conmigo es la parte de biología y microbiología. Entonces, esta parte de acá es necesario que conozcamos siempre por análisis microbiológicos, por análisis físico-químicos, la calidad de esos vertimientos. ¿Qué tipo de vertimientos están llegando a estos cuerpos de agua? O si ustedes trabajan en la industria, es saber de esa industria qué tipo de vertimientos se están generando y de qué manera van a tratar de mitigarlos. Que cuando salgan de la industria no sean tan contaminantes, porque eso sí hay una legislación que está aquí en Colombia que requiere que establezcamos el tipo de tratamiento que vamos a tener en cuenta. Entonces, en la parte microbiológica, veíamos el martes pasado que debemos evaluar ciertos microorganismos. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Alguien me recuerda? Coliformes totales y E. coli. Sí, señor. Escherichia. Me falta uno ahí. Salmonela. La salmonela hace parte de ellos.
pero vale la pena recordarla acá. Entonces, digamos que puntual nos piden 3. Aerobios mesófilos, que era la que les faltaba ahí, coliformes totales y Escherichia coli. Eso es lo básico. Pero dependiendo del tipo de industria en la que ustedes estén trabajando, podemos hacer microorganismos más puntuales. Por ejemplo, la salmonela sería un microorganismo puntual. Pues, si tenemos una concentración de coliformes totales alta, seguramente estará salmonela. Pero, por ejemplo, si donde yo estoy trabajando es una empresa de sacrificio de aves, pues una empresa de sacrificio de bovinos, seguramente tengo que hacer análisis de salmonela porque la salmonela puede estar presente en el colon de estos animales. Y al hacer el sacrificio, exponer esos excrementos, seguramente está ahí presente. Es una carga importante de microorganismos porque son patógenos. Importante, así como dicen Sharon, las pseudomonas. Entonces, si es también una empresa que es de estos, de lo que acabamos de hablar, de sacrificio de animales, pues una empresa productora de alimentos, seguramente tengo que hacer también un análisis de pseudomonas. Si soy un hospital, tengo que verificar pseudomonas, tengo que verificar parásitos, qué tipo de microorganismos están saliendo de esta organización. Pero básicos, mesófilos, coliformes totales y Escherichia coli. Los otros son variables dependiendo de la industria. En la parte físico-química de un agua potable, les contaba que habían 2 elementos importantes que se hacían para el agua potable. ¿Se acuerdan cuáles son? Son 2 importantes, 2 que se hacen casi diarios o dependiendo de la industria, cada 15 días, cada mes. ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo. Ahora no me acuerdo. ¿Cuál, profe? ¿El método de cuantificación? ¿Quantitry? Ese es un método para evaluar coliformes totales. Decía que en la parte físico-química siempre se evalúan pH y cloro. Entonces, en agua potable y, por ejemplo, eso es algo importante que ustedes conozcan como ingenieros ambientales. Si van a evaluar agua potable, hay 2 tipos de análisis. Un análisis básico, donde, por ejemplo, en la parte microbiológica les evalúa únicamente Escherichia coli, y en físico-químico, pH y cloro. Eso es lo básico. Con eso podríamos conocer más o menos el tipo de calidad de agua que estamos ofreciendo. Pero si ustedes requieren un análisis más completo, entonces ahí sí evaluaríamos los 3 elementos que hablábamos hace un momento de microbiología: bacterias mesófilas aerobias, coliformes totales, Escherichia coli. Si quieren un microorganismo puntual, entonces Pseudomonas, Salmonella, Shigella, la Yersinia, se pueden evaluar ahí. Y en la parte físico-química, aparte del pH y el cloro, se une algo que hablábamos también hace 8 días, que era olor, sabor, color, sólidos totales, sólidos suspendidos, DBO, DQO y nitratos y nitritos. Todo eso es lo que evaluamos en la parte físico-química. Físico-químico, ya de vertimientos, va incluido lo que hablamos hace un momento. Obviamente, Escherichia coli es muy alta la que podemos encontrar en un vertimiento, pero si es de una industria, hay que ser un poco más puntuales en qué tipo de microorganismos vamos a evaluar, dependiendo de la industria que estemos trabajando. Básico, nos piden los mismos 3 de agua potable: mesófilos, coliformes totales y Escherichia coli. Pero como les decía, dependiendo de la industria, yo puedo ser un poco más puntual. Físico-químico, súper importante el análisis de DBO, es decir, demanda biológica de oxígeno, de DQO, demanda química de oxígeno. Tenemos que ver la producción de la cantidad de sólidos suspendidos, es decir, sólidos que se encuentran en la mitad del agua, sólidos sedimentables, es decir, sólidos que por su composición, su tamaño, su morfología, pueden llegar a decantar, es decir, a llegar al fondo del agua, a sedimentarse.
¿Pregunta? Profe, sí, profe, una pregunta. Para para aguas potables se hace también la de compuestos fenólicos o eso es solamente para industrial? Solamente industrial. Agua potable no te pide compuesto, a Vale. menos que requieras para algún tipo de proceso especial, podrías pedir esa parte de fenoles. Pero como te digo, es un análisis especial. Tendrías que pedirlo especificándolo muy Vale. bien al laboratorio. Entonces, eso que me estás preguntando se conoce como un análisis IRCA, que es el índice de riesgo por calidad de agua potable, Sí. que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando, y eso está manejado por el decreto 1575 del 2007. Entonces, ahí puedes encontrar esa información. Entonces, me clasifica el riesgo que tienen las aguas por el área donde se encuentran, por la calidad de la fuente, por el tipo de operación que se está utilizando, por el sistema de tratamiento que se tiene. Entonces, ese análisis IRCA, digamos que se puede utilizar en este caso. Y es importante pues, que conozcamos todos los materiales que van a salir de ese vertimiento. Conociendo todos esos aspectos, tendríamos el aspecto tecnológico. Como les digo, depende de ustedes, también de un equipo interdisciplinario, pero digamos que es de la parte de ciencias básicas, esto que tenemos acá. También tendríamos que pensar el aspecto económico. Lamentablemente, esto muchas veces no depende de nosotros que trabajemos en la parte de calidad. ¿Por qué? Porque esto depende de la parte administrativa y de los recursos que tengan. Así usted en un municipio, pues va a depender del alcalde, del secretario de Medio Ambiente, pues para que me indique qué presupuesto tengo para poder trabajar y mejorar la calidad del agua que tengo acá. Desde el aspecto económico vienen pues varias cosas que pensar. Dentro de ellas, por ejemplo, el área que se tiene para hacer la planta de tratamiento, eh, el costo de la producción, de la mano de obra, de los materiales, del mantenimiento. Y cuando hablo de mantenimiento, pues depende de aquí si es un tratamiento aerobio o anaerobio. Un tratamiento anaerobio es un poco más costoso, pero es mucho más eficiente que un aerobio. Un aerobio se demora un poquito más, pero me sale una mejor calidad del agua al final, pero requiere un área bastante amplia. Eso lo vamos a entender entre la clase de hoy y la del próximo martes. Pero todo esto pues depende muchísimo de la parte económica. ¿Qué tantos recursos me están ofreciendo? Y pues el componente político, que en este caso pues tendría que ver con la legislación que va a aplicar sobre vertimientos. Entonces, como les digo, en Colombia lo tenemos, por ejemplo, con la resolución 631 del 2015, tenemos el decreto 3930 del 2010, que me habla de esos vertimientos y el reuso de aguas residuales. O sea, no es que yo decido qué hacer con esa agua residual, no. Hay una normativa que me dice qué usos están permitidos en Colombia para darle a esa agua residual. Entonces, pues, depende de todo esto que yo adecue la planta a las necesidades de cada uno de esos tres aspectos y haga lo mejor posible para purificar el agua. Puede que no lleguemos a un 100%, pero por lo menos lo que me está pidiendo la legislación colombiana. ¿Por qué implementar un tratamiento de agua residual? Pues esto, aunque suene irrisorio, pues es bueno conocerlo. Pues uno, porque tenemos una gran cantidad de residuos de gran tamaño. Por ejemplo, tenemos residuos de plástico, pues podemos encontrar en estas aguas residuales sillas, tenemos cubiertos, tenemos platos. Gran parte de los materiales que salen de un hogar tienen una carga de plástico muy alta. Todos los utensilios de cocina, los residuos de alimentos, pues pueden contener ese plástico. Pues porque hay una entrada importante de microorganismos que pueden ser patógenos o no, porque vienen de las heces, no solamente de seres humanos, sino también de animales. También viene esa fuente que les hablaba de los hospitales, que tiene una carga muy importante de patógenos. Contaminación por compuestos químicos tóxicos. De aquí hablábamos de metales pesados, de plaguicidas, que pues también, por ejemplo, los hidrocarburos que dañan fácilmente el agua. La eutrofización,
lo veíamos en los ciclos del nitrógeno y el fósforo, que es cuando aplicamos fertilizantes químicos que contienen generalmente amoníaco y fosfatos, que este amoníaco, cuando toca el suelo, cuando toca la plantación, los microorganismos lo van a transformar rápidamente a nitratos, y esos nitratos y fosfatos en un cuerpo de agua, pues van a hacer que las algas que estén presentes en ellas crezcan rápidamente y que se consuman rápidamente el oxígeno disuelto y por tanto no permitan que la fauna y flora que estaba habitando este cuerpo de agua, es decir, peces, algas, las mismas algas pueden morir por esto, pues puedan contaminarse debido a que es un ambiente anaerobio. Tenemos sólidos suspendidos, arenas y materia orgánica que van a hacer también que de esta manera se consuma el oxígeno disuelto presente en el agua. Es lo que tenemos acá. ¿Cuál es el objetivo de hacer una planta de tratamiento? Pues que cumplamos estos cuatro de acá. Primero, reducir al máximo la contaminación, que esos niveles de DBO y de QO bajen al máximo posible. Ojalá que los patógenos también los podamos reducir para que esta agua tenga el mayor uso posible, que no sean solamente aguas para riegos, por ejemplo, de nuestros cerros orientales, donde no hay, aunque sí hay zonas donde hay, pero la mayoría es agua, son sectores de bosque donde no hay cultivos para productos de consumo de seres humanos, pero podríamos llegar a algún momento en que sí podamos ofrecer este tipo de riegos a cualquier plantación. Mantener la calidad de vida a diferentes niveles tróficos, pues hablábamos hace un momento de la bioacumulación, que estamos haciendo es pasar metales pesados por la cadena trófica, acumulándolos en cada uno de estos animales, de esa cadena trófica. Entre más grande sea el organismo, más cantidad de metal pesado tiene acumulado. Sino también tenemos que pensar en organismos pequeños que se están viendo damnificados por estos químicos que estamos adicionando. Proteger el medio ambiente tiene que ver con esto que estamos hablando acá. Estos cuerpos de agua no solamente quedan en la ciudad, van a llegar en algún momento a unirse a caudales de ríos más grandes. En el caso de nuestro río Bogotá se une con el río Magdalena y después con el océano. Estamos finalmente, si hacemos un buen tratamiento de esta agua, estamos ayudando a que todos estos ecosistemas mantengan estable su fauna y su flora, la biodiversidad se mantenga estable en los otros sectores. El otro sistema o el otro objetivo de estos tratamientos de aguas residuales es que pensamos en ahorrar energía. ¿Alguien me puede decir cómo podríamos ahorrar energía si hacemos un tratamiento de agua residual? Pues se puede utilizar como tipo turbina, ¿no? Para generar electricidad. Y con eso pues se podría ahorrar cierta energía eléctrica, por así decirlo, y dejarlo como una hidroeléctrica a nivel corporativo, a nivel pequeño. Podría ser. Sí, tienes razón. Por ejemplo, en Bogotá estamos haciendo en parte eso que estás diciendo ahí. No sé si ustedes se han fijado que ahora, que era el salto del Tequendama, que pues si sabemos que viene agua contaminada, de día ya no tiene la corriente que tenía antes. Sí tiene algo de agua que está cayendo, pero es un chorro muy pequeño, es un caudal muy pequeño el que tiene ellos. Lo que se está haciendo es una especie de tratamiento, se cierran las puertas del Salto del Tequendama. La organización que está a cargo de esto es EMGESA, que es lo que conocemos ahora como Codensa Cundinamarca, y lo que están haciendo ellos es, en uno, manteniendo esa agua estática por más o menos unas 10 horas. ¿Para qué? Para que los sólidos suspendidos decanten, queden en el fondo de esos espacios, generen un lodo, y arriba queden agua que digamos que tiene un poco más de movimiento. Con esa agua que tiene un poco más de fluidez de movimiento es la que están tomando para generar energía en estos puntos en el caso de EMGESA, en el Salto del Tequendama. Entonces, en esa parte tienes razón, así se puede poder hacer algo de producción de energía. Tiene que ver también con
Bueno, Diana acá me decía porque se puede utilizar como reserva para la hidroeléctrica, sí, lo que acabamos de decir hace un momento. Porque también hay microorganismos anaerobios que viven en estas aguas residuales que tienen la capacidad de producir energía. Entonces, de ahí podríamos utilizarlos para que no tengamos que utilizar energía generada por una hidroeléctrica, sino es una energía que están produciendo los mismos microorganismos que se generan en estas aguas residuales. 2, por ejemplo, perdón, ya serían 3. Cuando tenemos dentro de la planta de tratamiento, por ejemplo, un sistema anaerobio, un biodigestor, como por ejemplo tiene nuestra petar el salitre, ese biodigestor hace que los microorganismos que están dentro de él generan un biogás. Ese biogás contiene gas metano, dióxido de carbono, algo de ácido sulfídrico y agua. En gran concentración es gas metano. Ese gas metano lo están utilizando en las petales para conectarla a unos hornos y que ese mismo gas me ayude a eliminar microorganismos patógenos que estén en el lodo que sale como resultado de los tratamientos de aguas residuales. Entonces, no tienen que gastar energía, en este caso energía por un gas, porque tienen que pagar gas para subir la temperatura de estos hornos, porque el mismo microorganismo presente en las aguas residuales va a generar un proceso anaerobio donde se reutiliza el gas que ellos producen. Entonces, puedo hacer una planta que sea sostenible, que no requiera un gasto adicional, sino que de ella misma puedo aprovechar ese producto, que tendría que ver con el último objetivo, ese aprovechamiento de sus productos generados. Entonces, el primero sería de ese biogás que se genera, utilizarlo como energía. De ese biogás que se genera, lo pueden vender a plantas, a industrias que estén cerca, pues porque es un gas que se puede utilizar para la producción de alimentos, para la producción de, por ejemplo, una empresa de alimentos lo puede utilizar para sus procesos industriales que requieren una cocción. También como subproductos generados está el lodo que les comentaba hace un momento. Y de esos lodos también tenemos una legislación que me dice que dependiendo del tipo de lodo que salga de estos procesos, puede ser un tipo A, tipo B o tipo C, dependiendo de la cantidad de metales pesados y de patógenos que contenga. Si tiene una baja concentración de ellos, pues los podemos reutilizar en riego para cultivos. Pero si tiene una alta concentración de ellos, se está tratando de reutilizar esta agua o estos lodos por ejemplo, en nuestros cerros orientales para reforestar estas zonas. Si es de buena calidad, podría utilizarse como abono en estos cultivos y de esa manera se reutiliza. La misma agua que sale de acá sirve para el riego de los cultivos como abono también, entonces es la forma de poderlos aprovechar, de tener algo de ganancia de ellos. O en el caso de esta petar que les cuento, ayudar de esa manera también a regenerar algunos espacios, algunos ecosistemas de nuestra ciudad. Este que tenemos acá es un esquema muy general de cómo es una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, tenemos agua que sale de usos de la industria y de la parte doméstica, que es lo que hemos hablado durante toda esta presentación. Se recogen a través de un cuerpo de agua y de ese cuerpo de agua solamente una pequeña parte, entre el 10 y el 20% del caudal de ese río, va a entrar a la planta como tal. Inicialmente se va a hacer un pretratamiento que su función principal es que se pueda dejar el agua lo mejor posible para hacer los tratamientos posteriores. Es decir, aquí eliminamos sólidos de gran tamaño, arenas, espumas y aceites, es lo que hace el pretratamiento. De aquí la mayoría de esos residuos van a ir a otro tipo de tratamiento, pero en este caso es un tratamiento de sólidos. En nuestra ciudad, ¿a dónde va? Pues a Doña Juana, ahí es donde iría. Esas aguas que salen resultado de este proceso irían a un tratamiento 1, que es un tratamiento también físico-químico. Pero tratamiento y tratamiento 1 son físico-químicos. En este caso, lo que hacemos
también puede ser un cribado, es decir, retirar algunos sólidos de gran tamaño, pero sobre todo aquí van muchos tratamientos para retener o eliminar sólidos suspendidos y sólidos totales, es lo que se trata de eliminar acá, a través de procesos de clarificación, es decir, de sedimentación, que pueden ser naturales o pueden ser con la adición de algunas sales de aluminio, de sales de hierro, para ayudar a esa sedimentación. Pero generalmente, como les digo, es un tratamiento de sólidos. De aquí se van a generar algunos lodos. Esos lodos deben ir a un tratamiento donde se elimine una gran carga de microorganismos que estén ahí presentes. El agua que salga de resultados de tratamiento inicial, que es un agua que se le ha retirado sólidos suspendidos, sólidos de gran tamaño, grasas y aceites, iría a un tratamiento 2. Aquí me quedan microorganismos y todavía materia orgánica que está disuelta con el agua. Esto de acá eran sólidos que no estaban disueltos. Aquí están disueltas con el agua. El tratamiento 2 es un tratamiento biológico. Básicamente es usando microorganismos, que es lo que nos conviene, pues, lo que estamos hablando en este curso. Y de este único tratamiento hablaremos la próxima clase. Un tratamiento donde se pueden hacer procesos aerobios o anaerobios o la mezcla de los dos. Su principal función en este caso es eliminar materia orgánica, microorganismos patógenos y material que esté disuelto en el agua. ¿Cómo? Pues conocemos que hay microorganismos que son capaces de tomar materia orgánica o materia inorgánica y convertirla en otro proceso, en otro producto, que va a ser materia orgánica o materia principal para un proceso que va a tomar otro organismo. De ahí vamos aumentando la cadena trófica, pero lo importante es que del agua como tal van a desaparecer. Estos lodos que se van a producir acá irían también, se llamarían lodos secundarios, irían también a un tratamiento de estos lodos. Como les digo, la idea de esos tratamientos es eliminar la mayor carga de microorganismos patógenos y finalmente tengan un uso controlado. Ya saben que pues no se puede dar cualquier uso, ya está la legislación colombiana que me dice qué tipo de uso se van a dar a ese tipo de lodos. El agua, resultado de acá, es un agua que ya no tiene una alta concentración de materia orgánica, es muy mínima, casi un 5 o un 2% de la que pudo haber llegado acá. Tiene microorganismos, pues porque aquí utilizamos microorganismos para hacer el proceso de degradación. Por lo tanto, hay que eliminarlos de alguna manera para poder tener un agua casi potable o que tenga un uso mejor. Ese sería un tratamiento terciario o es un tratamiento final. También es un tratamiento físico-químico. En este caso, para eliminar estos microorganismos se puede hacer una desinfección con cloro, con filtros de arena, filtros de carbón activado. Algunas industrias lo hacen con luz ultravioleta para eliminar estos agentes que tenemos aquí y ya tendríamos acá al final un agua tratada. De esta agua tratada hay que hacer un análisis para ver qué tipo de uso se le van a dar al final. Entonces digamos que esto que está acá es un esquema general de un tratamiento de aguas residuales. Hoy como tal voy a terminar de hablarles de estos dos. Próxima semana hablamos del tratamiento secundario y algo del terciario, pues me enfoco más en esto que está acá. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento se debe utilizar? Pues muchachos, va a depender de las tres condiciones que hablábamos hace un momento, o sea, apenas iniciamos nuestra clase. De la legislación ambiental, dependiendo del tipo de vertimientos que generamos en la industria, en el municipio, de las condiciones y necesidades locales. Es muy diferente que yo tenga una empresa que está en medio de la ciudad donde no hay espacios para montar una planta de tratamiento, a hablar de una empresa, por ejemplo, como Alpina, que tiene un espacio muy grande en una zona rural donde pueda montar una planta de tratamiento que él quiera. Entonces, depende de eso. El espacio, el área, el costo me va a cambiar. Y obviamente el nivel tecnológico. Entonces, ¿qué tipo de infraestructuras quiero dar? ¿Qué equipo tenemos? Hay equipos pequeños que me pueden hacer el tratamiento, que lo puedo aplicar a una industria que se encuentre en la ciudad. Si la industria, por ejemplo, es una
empresa de alimentos. Pensemos, por ejemplo, en Crepes. Crepes es una cadena de restaurantes a nivel nacional, pero que tienen una planta en Bogotá, en Usaquén, donde preparan la mayoría de alimentos, sobre todo lo de Bogotá, pero también de municipios cercanos. En esta planta, que es grandísima, ellos lavan frutas y verduras, las alistan, las cortan, las pechugas también las dejan listas, el helado lo producen ahí, entonces es una empresa muy grande, donde por ejemplo se produce una gran cantidad de grasas, entonces podemos tener ahí un equipo que sea una trampa de grasas, un equipo que me ayude a retener rápidamente materia orgánica, que cuando salga el vertimiento de esta planta principal de Crepes, ya el vertimiento está reducido en una gran cantidad de grasas y materia orgánica. Chiquitico, lo hicieron y eliminaron la mayor carga que le están dando esos vertimientos. Entonces, depende de estas tres cosas que podamos hacerlo. Obviamente, día tras día, esto va a mejorar las condiciones, los tamaños, entonces, seguramente no tendremos que utilizar o requerir grandes espacios para hacer ese tipo de tratamientos. Entonces, conocer, estar actualizándonos de qué tecnología hay vigente y se pueda utilizar. Obviamente, mirar también costos. La selección de esa tecnología pues incluye lo que hablábamos, conocer qué tipo de agua residual tengo, cuál es el origen de ella, qué puntos estamos generando y conocer básicamente de ellos el tipo de patógenos, la demanda biológica de oxígeno, fosfatos, nitratos y sólidos suspendidos. Estos cuatro es lo que me van a ayudar a definir el tipo de tratamiento que voy a realizar. Unido con el costo, entonces yo voy a ver si con eso que estoy montando solamente requiero hacer un pretratamiento, retirar sólidos de gran tamaño, grasas y aceites, y con eso ya limpié en gran parte la contaminación que esa industria le generó al agua. No, mi industria sí lo que hizo fue, por ejemplo, adicionarle químicos, algún cloro, una alta concentración de nitritos, nitratos, pues hay que hacer la parte físico-química y algo de secundario. Entonces, de todo esto depende el tipo de tratamiento que quiera hacer. Si al final quiero reutilizar esta agua para beneficio de la misma industria, entonces lo ideal es que lleguemos casi a un tratamiento terciario. Entonces, contaba el caso de Alpina. Ellos reutilizan o tratan de hacer casi la totalidad de estos tratamientos para que el agua que salga de acá sirva de riego para los cultivos que están cerca, porque recordemos que ellos tienen que adicionar frutas a sus yogures, por ejemplo, o sirva también para el agua que se requiere para los cultivos donde están el ganado. Entonces, se puede reutilizar de esa manera. También hay que conocer la legislación colombiana, que está vigente, que ha cambiado, pues porque aunque ya han pasado sus añitos, se hacen reformas dependiendo de cómo se está moviendo el mundo. Entonces, verificar exactamente qué está pidiendo la legislación colombiana, cuáles son las resoluciones vigentes, la calidad del efluente, es decir, el agua que sale ya del tratamiento, qué utilización le vamos a utilizar, si es un riego, si la vamos a disponer ya en estos cuerpos de agua que lleva el alcantarillado, si es un riego para plantas, qué tipo de plantas se pueden adicionar. Entonces les hablaba que puede ser a una planta que no tenga frutas o a una planta que las frutas se encuentren en la parte alta, o si es un agua de muy buena calidad, pues ya riego de plantas que tengan sus frutos en contacto con el suelo. Conocer la naturaleza del agua residual, sobre todo la parte físico-química y microbiológica, si eso que tiene el agua es biodegradable, porque si es biodegradable es mucho más fácil que yo haga un tratamiento con microorganismos que me ayudan a rápidamente degradarlo, o que si es algo más que se puede hacer con la parte físico-química, es decir, sólidos, pero puede ser con otro tratamiento un poco más sencillos. Esos tratamientos, pues, siempre tienen que ser primero evaluados a nivel de laboratorio. Evaluar, quiero hacer un tratamiento de lodos activos, que ya conoceremos la otra semana de qué se trata, en el laboratorio. Entonces, de este vertimiento que sale de esta industria, me sirve hacer un tratamiento de lodos, cuántos lodos se van a generar, si se purifica el agua, en qué concentración, cuál es el porcentaje de degradación. Si funciona, ya lo llevo a una planta piloto. A nivel laboratorio,
realmente estoy evaluando con 1 litro, máximo 1 litro, 10 litros de agua, estoy evaluando el tratamiento. Una planta piloto es el análisis aproximado de 100 a 300 litros de agua. Si funciona en esta planta piloto, ya lo llevo a la industria o al APETAR, si es una planta de tratamiento de agua residual de un municipio, ya va a llevar ese proyecto a algo más grande. Obviamente, hay que siempre proyectar los parámetros que estoy teniendo a nivel laboratorio, después a la planta piloto, para finalmente proyectarlos al diseño final. Todo eso tiene que ir a gran escala, entonces siempre hay que ir pensando cómo voy a cambiar una manguera de laboratorio a una tubería al final en esa petar, cómo lo voy a lograr hacer. Las limitaciones por el clima, entonces hay que pensar en dónde estamos ubicados, cómo varía la temperatura, pues porque hemos visto que la temperatura, en el caso de los tratamientos con microorganismos, me va a influenciar en que ellos lo hagan el metabolismo a una velocidad mayor o que se demore un poco más. Es diferente a una ciudad donde tengamos una temperatura de 20-25 grados centígrados, que es ideal para ellos, para los mesófilos, para hacer su tratamiento, a una ciudad, por ejemplo, como Tunja, donde están a 8-13 grados centígrados, donde los mismos microorganismos van a demorarse un poco más en hacer el tratamiento. A la cantidad de lluvias. Las lluvias presentes en un ecosistema, en una petar en este caso, pues van a hacer que diluyan un poco más el agua y por lo tanto pues requiramos otros procesos. Entonces, se puede inundar la petar y el volumen que yo tenía destinado para un clarificador no me alcance porque el volumen de lluvia fue muy alto, las precipitaciones fueron mayores a lo calculado, entonces todo esto hay que pensarlo. Los vientos, porque los vientos pues me van a dar movimiento al agua, por lo tanto algo de oxigenación, y si yo estoy haciendo un tratamiento anaerobio, pues no me sirve que tenga tantos vientos cerca, debería mitigarlos de alguna manera. Estudios económicos, es decir, si tengo acceso a alta tecnología, y el tener acceso a alta tecnología implica a costos muy altos, muy elevados. El potencial de recuperación de esos recursos, de eso que yo voy a invertir en hacer un tratamiento, lo ideal es que se pueda recuperar, es lo que hablamos hace un momento de hacer ese uso a los subproductos que salen de acá, a los lodos que yo pueda reutilizar ese abono, ya sea en mi misma industria o industrias cercanas o a los mismos proveedores. Les contaba el caso de Alpina. Pueden producir algunos lodos muy ricos en materia orgánica que les pueden servir como abono a plantaciones cercanas. Eso lo pueden vender ellos y ganan un dinero con ellos. O pueden dárselo a un proveedor y el proveedor de esa manera, al no tener que comprar este abono como materia principal de ellos, nos puede bajar un poquito el costo del producto que ellos nos ofrecen. Entonces se pueden hacer ese tipo de juegos. El consumo de energía, pues sabemos que la energía es un bien costoso. Entonces, si es un consumo muy elevado, mirar si se puede mitigar de alguna manera. Les contaba el ejemplo con los tratamientos anaerobios que se puede recuperar de alguna manera porque se reutiliza la energía que sale de acá en el mismo proceso. Generación de subproductos con valor agregado, es lo que acabo de decir, y la disponibilidad de área y costos de terreno. Entonces, si son procesos aerobios, requieren de espacios grandes para hacer su desarrollo. Entonces, pues depende de esto que podamos escoger uno u otro tratamiento. Y el impacto ambiental, pues porque también tengo que pensar en la sociedad. ¿Qué tengo cerca? Pues porque una petar genera olores. Ustedes lo están viviendo con su columna de Winogrodsky. Eso chiquitico que tienen ahí, me contaban hace 8 días que algunos están generando olores muy fuertes. Pues obviamente eso tiene excrementos, tiene materia orgánica unido con microorganismos que están haciendo un proceso de metabolismo, y obviamente esto huele mal. Entonces, entre más cerca estemos a una planta de tratamiento, un vertimiento, pues genera malos olores. Entonces, ¿qué tan cerca estoy de una población? Pues porque eso va a afectarla, va a afectar su sistema respiratorio, van a llegarme casos de quejas, entonces tengo que evaluar cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy a controlar el ruido? Una petar genera muchísimo ruido porque requiere maquinaria fuerte que haga el trabajo. Entonces, ¿qué tan cerca voy a poder hacer esa construcción? ¿Cómo puedo llegar a mitigar ese ruido que se está generando? Entonces,
Ahorita les muestro un video de cómo se está adecuando la planta de tratamiento de aguas residuales al salitre para tratar de eliminar esto que tenemos aquí, que era una constante queja de los vecinos de la ciudad del subsidio frente a ellos. Ellos sí lo pensaron en un primer momento, eso que estaban acá, pero en el momento que la planearon y lo construyeron, pues todavía no estaba la ciudad del subsidio, no había esta cantidad de personas alrededor, entonces pues finalmente pues no iban a generar un impacto por olores, por ruido, por vectores, que es el que tenía acá, es decir, por moscas, por cucarachas, ratones, palomas que se generan cerca a estos residuos. En ese momento, como si están cerca de esa ciudadela, están tratando de mitigarlo, en este caso, construyendo un parque ecológico para que los árboles que crezcan alrededor mitiguen el ruido que se está generando, mitiguen que los vectores se vayan hacia allá, sino que queden en esta zona. Entonces vamos a ver el pretratamiento. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Muchísimas gracias. Listo. Profe, Dime. por ejemplo, para controlar los olores, ¿qué podemos hacer ahí, por ejemplo, en una planta? En una planta lo que se puede hacer, pues, una de las posibilidades es hacer tratamientos anaerobios porque son sistemas cerrados. Uno es eso. Dos es buscar la manera de que tenga alrededor algunas plantas. Las plantas lo que pueden es tomar los gases que se están generando y puede ser dióxido de carbono o algunos gases y ellos poderlos absorber y tomarlo, uno para fotosíntesis o los microorganismos que estén ahí cercanos lo pueden atrapar para hacer procesos de degradación y que sean abono para la misma planta. Entonces, digamos que la forma de mitigarlo, la más práctica es estar cerca a una zona con una gran cantidad de árboles. Pues, de esa manera se puede hacer. Lo ideal es que estas PETAR se hagan lo más lejos posible de la población por lo mismo, porque esa generación de malos olores me trae vertimientos. Entonces, un mecanismo es hacer el cerramiento para un tratamiento anaerobio, o dos, hacer la construcción de ecosistemas de plantas muy cerca a esta zona. Digamos que la manera que hay en este momento. Bueno, entonces ya con la parte de pretratamiento, el objetivo principal de ellos es que queremos evitar la mayor cantidad de problemas que se puedan generar en el mantenimiento y funcionamiento de los tratamientos posteriores que se van a hacer a esta agua. ¿Cómo se eliminan esos problemas de mantenimiento y funcionamiento? Pues retirando sólidos de gran tamaño. Entonces aquí encontramos ropa, encontramos latas, palos, camas, colchones, animales, todo lo que es de gran tamaño, ahí lo podemos encontrar. Eliminar aceites y grasas que ustedes conocen que por la misma densidad y el cambio de densidades que hay entre el agua y el aceite, pues ellos van a quedar en la parte superior del agua y se pueden retirar fácilmente. Pero si no lo hago, esta grasa me va a impedir hacer un tratamiento primario donde quiero eliminar son los sólidos suspendidos. Esa grasa que está ahí podría llegar a atraparme sólidos suspendidos, sólidos que están flotando en el agua, atraparlos y dejarlo en la parte superficial. Entonces, por eso tengo que eliminarlos antes de que esta agua entre un tratamiento primario. Y la eliminación de arenas, porque esas arenas pueden llegar a taponarme la tubería, entonces por eso es importante retirarlas. ¿Cómo se eliminan estas tres sustancias? A través de tres equipos. El primero es la remoción de sólidos a través de un cribado. Un cribado, hagan de cuenta, es que es un tamizado, es como un colador. Pero como es para sólidos de gran tamaño, pues debemos hacerlo para que atrape este tipo de elementos y me deje avanzar el agua que no tenga estos sólidos. Entonces tenemos diferentes estructuras que lo que me va a hacer es cambiarme el área de retención. Entonces tenemos algunos que son rectangulares, como esos que tenemos acá, que pueden ser, en este caso, verticales, o hay algunos que los tenemos en diagonal, en paralelo. Hay algunos que tienen espacios pequeños y otros más largos para retenerme algunos elementos especiales
como por ejemplo, en este caso podemos retener animales dentro de esas estructuras, porque muchas veces animales muertos, las personas llegan a llevarlas a este tipo, pues a los ríos, ahí los van a disponer. Tenemos otros, por ejemplo, que son de tipo doble, tiene el doble de grosor que los otros, además tienen un ángulo de 45 grados y un espacio de entre varilla y varilla aproximadamente de 5 centímetros. Es para retener sólidos un poco más pequeños. Entonces veamos algunos de ellos. Este que tenemos acá son los que hablaba que eran en paralelo, vienen dos horizontales y la distancia que hay entre cada uno de estas varillas es aproximadamente de 10 centímetros y la de atrás es de 7 centímetros. En paralelo están dispuestas para que recoja la primera elementos de gran tamaño y la segunda de elementos de mediano tamaño. Esta que tenemos acá es un tornillo sin fin. Si se dan cuenta, tenemos en este caso diferentes tornillos sin fin que además de ser un tornillo sin fin que se está moviendo sobre su mismo eje, están moviéndose de abajo hacia arriba gracias al motor para que vayan pasar el agua y van reteniendo los sólidos de un grosor de más o menos 2 centímetros que pudieron pasar por estas dos cribas primero para retenerlas acá. Entonces, esos son los sistemas que tenemos en este momento. Desarenadores, entonces, su función es básicamente, primero, disminuir el caudal del agua, disminuir la presión con la que viene el agua. ¿Para qué? Para que el peso de estas arenas haga que rápidamente sedimenten en el fondo de estos tanques. Al disminuir el caudal y la presión, pues entonces permite que tengan un tiempo específico para poder hacer esa decantación. El agua que va a llegar al siguiente tratamiento es el agua que se encuentra en la parte superior de estos tanques, que es la que ha tenido ya el proceso de paso por esta trampa y permite una purificación más alta del agua. Esta que está acá es un sedimentador, además desarenador, que tiene ese proceso que se acabó de comentar. Y aquí iríamos al tratamiento primario. Tratamiento primario, su objetivo principal, recordemos que es un tratamiento también físico-químico, donde utilizamos elementos, ya sean por la misma naturaleza de las sustancias que están suspendidas. Aquí, importante, aquí llega el agua sin sólidos de gran tamaño. Quedan sólidos, pero sólidos que están suspendidos en el agua y sólidos que se han ya mezclado con el agua. Entonces queremos retirar esos sólidos que están ahí para que solamente me queden las sustancias que están disueltas con el agua y microorganismos patógenos. Entonces aquí, a través de procesos naturales, pero que se ha hecho un mecanismo físico para que fácilmente caigan hacia el suelo y también la aplicación de sustancias químicas, básicamente son sales, podamos que esos sólidos suspendidos, esos sólidos se puedan sedimentar y queden en la parte baja de estos sedimentadores o clarificadores. Aquí, ¿qué podemos ayudar a eliminar? Entonces, algo de grasas que hayan podido quedar presentes, fibras de telas, entonces hilos muy pequeños que queden flotando en el agua y que pues no hayan podido ser retenidos por esas rejillas que hablábamos hace un momento. Algo de arenas pueden pasar por acá. Entonces, eso es lo que queremos retirar en este caso. Hay diferentes procesos, pero básicamente se pueden dividir en dos. Procesos de separación sólido-líquido, que básicamente es pensando en la forma, tamaño, morfología de los sólidos que están ahí presentes, donde a través de un cribado, es decir, un tamizado, pues podemos retener a través de una sedimentación, es decir, una decantación primaria donde no se utiliza ningún químico, simplemente es por la naturaleza de estos sólidos, pues van a sedimentarse por peso, por gravedad, van a llegar al fondo del agua. La flotación básicamente es por densidades. Aquí va la grasa que no se ha podido eliminar en el proceso anterior,
por su densidad, por tener una densidad diferente al agua, va a quedar en la parte superior y fácilmente se va a hacer un barrido de esta grasa. Y los procesos mixtos, donde se utilizan procesos sólido-líquido, pero aquí sí aplicamos sustancias químicas, sales de aluminio, sales de hidrógeno, para que, aparte de la naturaleza que tengan estos sólidos, tengamos la capacidad de tener una sustancia que absorba, es decir, que a través de cargas orgánicas primero las inactive, las atrape, formen coágulos y luego esos coágulos por gravedad caigan a el fondo de los tanques. Estos son un poco más eficientes porque no estamos esperando que por la naturaleza propia de la partícula caigan, sino que la estamos forzando a través de sustancias químicas. Entonces vamos a entender estos dos. El cribado, pues es lo que les mostraba hace un momento, es retirar material que esté flotante, pero de gran tamaño. Pero vean cómo me cambian las áreas de retención. Les contaba que la anterior máximo eran 2 centímetros. Acá puede ser varillas que estén ubicadas con una distancia de 1 centímetro que pueda retirar esos sólidos de gran tamaño lo mejor posible. Que el agua que salga de acá ya no tenga tantas arenas, tantos sólidos y que se pueda clarificar un poco más. Esto que está acá es cómo salen de estos procesos. Son procesos mecánicos, no son una persona que lo esté usando, sino ya son máquinas que levantan estos cribados, inmediatamente bajan otro para que no se vaya a contaminar el agua que entra a la planta. Siguiente proceso después de esos cribados sería la sedimentación o la decantación. El objetivo principal de ellos es que ya retiremos sólidos suspendidos. Y eso básicamente, como les digo, es que por el tamaño, por la forma, por la gravedad, caigan al fondo. El objetivo es que esos tratamientos primarios me puedan degradar sólidos suspendidos entre un 50 y un 70% de esos sólidos suspendidos totales. ¿Por qué esto? Pues porque hay sólidos floculantes, hay sólidos que están mezclados con el agua. Entonces, de aquí me dicen que de estos totales me van a retirar solamente los suspendidos. Y además ayudarme a reducir la demanda biológica de oxígeno entre un 25 y 35%, porque al retirar estos sólidos, pues estamos retirando también materia orgánica. Y que esta agua que va a estar libre de estos procesos sea óptima para entrar a un tratamiento secundario, es decir, un tratamiento biológico, donde lo principal que va a entrar acá es simplemente eliminar material orgánico a través de microorganismos. Aquí los microorganismos no tienen que ver con los sólidos suspendidos, ellos van a trabajar, es material orgánico, que es lo que le vamos a dejar al final del proceso. Entonces, el fundamento de este proceso es básicamente lo que ya hemos hablado, que es la separación de los sólidos gracias a la gravedad, a la fuerza de gravedad, que lo que va a hacer es atraer esos sólidos suspendidos a el fondo de estos tanques sedimentadores. Vamos a tener dos tipos de sedimentación, una primaria y una secundaria. La primaria es la que les voy a contar que no tenemos la necesidad de aplicar sustancias químicas, sino que simplemente a través de unos procesos naturales o la adición de oxígeno obviamente en burbujas muy pequeñas que no formen una gran presión o un gran movimiento en el agua porque me van a hallar los flóculos, me ayuda a clarificar el agua. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Gracias a qué? A la morfología y a características propias de esas partículas. Entonces puede ser por las densidades de ese líquido, entonces si es grasa, me cambia la densidad y va a flotar. Por el tamaño, el peso y la morfología que pueden llegar a ser suficientes para que, por la fuerza de gravedad, lleguen al fondo. Esos tanques entonces pueden ser de diferentes formas, pero me van al final a darme estas 4 zonas en ese tanque sedimentador. Entonces, les voy a mostrar ahorita las formas que hay, pero todos van a trabajar este mismo esquema. Van a mantener retenidos en estos tanques el agua aproximadamente de 2 hasta más o menos 24 horas. Depende del volumen de agua que esté entrando a petar, depende de la cantidad de tanques de sedimentación que se estén dando, de la presión que tenga el agua. Entonces, de esto me va a cambiar cuánto tiempo lo voy a dejar retenido en estos tanques.
Pero la idea es que en estos tanques tenga estas diferentes zonas. La más clarita, la principal, es la zona superior, perdón, que es la zona de agua clara, que es el agua que esperamos que esté libre de estos sólidos sedimentables, porque por la misma gravedad rápidamente van a bajar a las siguientes zonas. Siguiente es la zona de sedimentación discreta. Aquí encontramos sólidos que por su densidad, bueno, material que por su densidad es diferente al agua y tiendes a flotar. Básicamente aquí tenemos grasas y aceites. Siguiente zona, la floculante, es decir, sólidos suspendidos que requieren de la adición de alguna sal de aluminio, sal de hidrógeno, que las atrape por absorción y al acumularse en ellas forman un gran coágulo que van a caer a la siguiente zona, que es la zona de sedimentación retardada, que es donde hay sólidos que se demoran un poquito más en caer por el mismo peso y que finalmente después de más o menos unas 4 o 5 horas van a llegar a la zona de compresión. Es una zona donde encontramos los lodos ya acumulados que se empiezan a compactar, a hacer un sólido un poco mejor, un poco más denso, que fácilmente se va a poder retirar. Entonces, todos los tanques que les voy a mostrar tienen este mismo esquema. Esperamos que los tengan. Entonces, hay 3 formas de esos tanques: los circulares, rectangulares y los de planta cuadrada. Principales los circulares, por eso me voy a enfocar más en ellos, pero pueden existir estos otros 2. Entonces, tanques de sedimentación circulares, aquí los pueden ver, son estos. El diámetro, es decir, la distancia de una orilla a la otra, varía entre los 10 hasta los 60 metros. La entrada del agua es a través de una campana deflectora que se encuentra en la parte de abajo. Ya les muestro una foto de este equipo transversalmente. Y ya en la parte de abajo, la salida del agua que sale de aquí, el agua purificada, pues por obvias razones debe salir por la parte superior o la más alta de este tanque, pues porque es el agua que tiene la menor concentración de sólidos suspendidos y puede llegar a ir al siguiente tratamiento. Tiene en el fondo un sistema de barridos a través de rasquetas. Las rasquetas son como una especie de escobas, obviamente esto es en elementos metálicos que lo que van a hacer es moverme el lodo. Esto que saca son las rasquetas, pero obviamente esto tiene una mayor profundidad, que está en contacto directo con la superficie del fondo del tanque, que lo que está haciendo es moverme los lodos para que en este fondo inclinado se vayan yendo hacia otra tubería que va a llevarme estos lodos a otro tratamiento. Entonces ya les contaba que de esas plantas de tratamiento se van a ir a dirigir los subproductos a 2 zonas diferentes. Un subproducto es el agua, el siguiente es el lodo. Aquí ya los empezamos a separar para que se vayan al tratamiento siguiente. Esta es la foto que les contaba. Entonces, las rasquetas son estas que están acá abajo. Entonces, lo que hacen es que el agua va entrando primero por la parte inferior, por una tubería que no tiene nada que ver con el contacto de los lodos, va a iniciar en la cara. Esta tubería va a ingresar suavemente el agua con una presión muy baja, pues para que no se remuevan estos lodos que están aquí presentes. Y cuando esté lleno el tanque, no totalmente, más o menos hasta esta altura, lo va a dejar aproximadamente, como les digo, de 2 hasta 24 horas. Esto que tenemos aquí es una pasarela y un motor reductor. ¿Qué hace esto? Pues reducirme la velocidad con la que está entrando el agua. Me está moviendo circularmente las rasquetas. ¿Para qué? Para que el lodo que esté presente se esté moviendo. ¿Hacia dónde se va a mover? Pues el fondo de esto está inclinado. Aquí se ve un poco mejor. Al mover las rasquetas, pues el lodo que está acá, lo que va a hacer es empezar a irse hacia el fondo de esos sedimentadores, y aquí hay una tubería de salida de ese lodo, de ese fango. ¿Qué más pasa acá? Recuerden que también estos sistemas tienen que ver con la separación por densidades. Entonces, la grasa, como esto está quietico, por este tiempo de 2 a 24 horas, la grasa va a subir por la densidad, y aquí esta varilla que está acá no es casualidad.
este brazo lo que va a hacer es recolectarme grasas y espumas que se hayan generado. Después de eso se debe llevar a una máquina, lo que hace es la limpieza de ellos para que la espuma y las grasas se puedan eliminar fácilmente de acá. Nuevamente, lo que les contaba hace un momento, entrada del agua en este caso la hace desde el fondo, pero vean, la entrada del agua directamente cae desde la parte superior del agua. Hay otros que vienen en la parte media del tanque, como se los mostraba anteriormente. Arriba, esa tolva de grasas y también la que me recoge el barrido de las espumas. Tanques de sedimentación regulares, entonces, tanto la alimentación como la salida del agua es a través de un vertedero muy pequeñito que está en la mitad de los tanques, que es muy pequeño, para que no se haga un movimiento muy brusco del agua. La idea de eso es que dejamos el agua el mayor tiempo posible estática. También tiene un barrido de fangos por rasquetas, en este caso no es circular y en el fondo diagonal, porque el barrido en este caso va a ser longitudinal, es decir, de derecha a izquierda, no es circular como en el anterior. La purga de los fangos, es decir, la salida de ese lodo, va a hacerse en dos niveles, tanto en la parte baja, en el fondo, como en la parte superior. ¿Por qué en los dos? Porque al tener esta ubicación rectangular, no nos facilita la salida de los tanques en el centro como lo hacía en el interior. En ocasiones, al hacer este movimiento de los lodos, se puede llegar a mover hasta la parte superior. Estos tanques no son tan eficientes como los circulares. También tienen unas rasquetas para el barrido de grasas y sobrenadantes. Bueno, ¿cómo se mueve la parte de los sedimentos de los lodos? Se puede hacer a través de un tornillo sin fin. Hagan de cuenta, la misma forma de los tornillos, así circular, son tornillos sin fin, no tiene principio ni final. Obviamente si lo tiene, lo que hace es que me va moviendo de a poco este lodo para que no se vaya a acumular y hacerme taponamientos de la maquinaria. Hay que verificar obviamente qué problemas de funcionamiento pueden llegar a tener estos clarificadores. Primero puede ser por el diseño, les contaba el ejemplo de los sedimentadores rectangulares, que puede hacerme que el lodo suba nuevamente a el agua que se supone ya está clarificada, entonces me está haciendo demorar aún más el proceso. La avería de equipos, se puede dar por un mal mantenimiento, porque los lodos están acumulando, el tornillo sin fin no está haciendo su actividad como debe ser, los lodos se están quedando atrapados y pues no van a llegar a hacer la separación ideal. El tipo de afluente que está llegando, si el afluente, es decir, el agua contaminada, el agua de vertimiento, está llegando todavía con sólidos de gran tamaño, pues obviamente estos sólidos me van a averiar los equipos. Entonces siempre hay que verificar que el afluente que llega aquí no tenga sólidos suspendidos, no tenga sólidos de gran tamaño y se haya eliminado una buena cantidad de arenas y de grasas. Siguiente concepto que tenemos que tener en cuenta es la flotación. En este caso es la separación de sólido y líquido gracias a la diferencia de densidades. Entonces, pues conocemos lo que les hemos hablado de las grasas. Las grasas tienen una densidad menor al agua, por lo tanto lo que van a hacer es ascender, es subir a la superficie del agua. Ellas, por esta fuerza de la densidad, este rozamiento que hay ahí, superan la fuerza de gravedad y siempre van a llegar a la superficie, de tal manera que por flotación podemos eliminar grasas y espumas. El objetivo, pues claramente es la separación de esas grasas, lograr hacer el espesamiento de los lechos originados por las partículas, es decir, por el lodo que se va a originar, por los procesos de floculación que vamos a ver ahorita más adelante, que si no retiramos estas grasas, pues no se van a poder originar, porque cuando adicionemos estas sales de aluminio y de hidrógeno, pues van a quedar atrapando solamente las grasas, o van a quedar en la superficie y no van a llegar a la parte media de esos sólidos flotantes, floculantes, y no voy a hacer el proceso de clarificación completo. Entonces, debo primero haber eliminado esas grasas para poder espesar mucho mejor los lodos que van a salir al final. Ventajas de este proceso,
pues que realmente la inversión para poderlo hacer es muy baja, porque realmente es un proceso natural, físico, por las características, por la densidad que tienen los materiales, simplemente se van a separar. No requiero de un gran espacio, una maquinaria de alta tecnología, porque simplemente por sus características va a suceder. Y pues me va a permitir eliminar mucho mejor y en menor tiempo partículas pequeñas y que sean de sedimentación muy lenta. Las desventajas, pues, es costoso en ocasiones si requiere aplicar algunas sustancias químicas. El link de asistencia, sí, ya ahorita se los envío cuando les muestro un video chiquitico que ya les voy a presentar. Cuando hacemos la flotación, entonces la flotación, que recuerden que es hacer esa separación por densidades, se puede hacer simplemente dejando quieta el agua para que ocurra o inyectando aire, pero es aire una presión muy baja, generando micro burbujas que no me hagan un caudal muy grande, que no me muevan mucho el agua, porque los flóculos que se puedan generar, esas sustancias que van a sedimentarse, si se hace un movimiento muy grande, se van a romper y no van a sedimentar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este equipo que lo que va a hacer es inyectarme aire al agua. Básicamente agrega muy bajas concentraciones de aire para hacer básicamente en uso de vertidos que vengan de plantas industriales y donde se requiere espesar los fangos. Está la flotación por inyección de aire, que es básicamente lo que estábamos hablando hace un momento, pero esto obviamente al inyectar aire me va a mejorar los procesos de flotación natural, pues porque las micro burbujas van a hacer que la grasa fácilmente pueda subir a la superficie del agua y se puedan separar grasas y espumas. Por vacío, en el caso del vacío es pasarlo por una máquina donde se retira todo el oxígeno disponible y lo que va a ser el proceso de burbujas es el mismo oxígeno disponible que tenga el agua. El oxígeno que está ahí presente va a intentar abandonar el agua porque está en un vacío, entonces va a intentar subir y al intentar subir pues se van a adherir a ellas esas partículas de grasa y de espuma y van a quedar en la parte superficial y ahí se pueden retirar. Cuando ya es necesario hacer una coagulación o floculación, aquí sí adicionamos sustancias químicas para hacer el proceso. El objetivo básicamente es poder retirar sólidos en suspensión y disminuir la demanda biológica de oxígeno. Obviamente al hacer esto, pues acondicionamos mejor el agua residual. ¿Para qué? Para tener un proceso secundario donde eliminemos más los fangos y tengamos un tratamiento que fácilmente pueda tener un nuevo uso. Si esto es un proceso industrial que se pueda, por ejemplo, reutilizar para lo que hace Alpina, de utilizarla para desocupar esos inodoros. Pues, saliendo de acá, se podría utilizar para eso. ¿Qué tipo de sustancias se utilizan para hacer esa floculación? Bueno, ya se los muestro, pero entonces en este cuadro es para que evaluemos la efectividad de sus tratamientos de sedimentación cuando se adicionan estas sales, es decir, estos aditivos, para flocular y cuando no se hace. Entonces, esta primera columna es sin aditivo, la segunda sí con esos aditivos. Entonces, la retención o la eliminación de sólidos suspendidos sin aditivos se da entre un 50 y 70% de estos elementos. Cuando adicionamos estas sales de aluminio o sales de hidrógeno, me va a retirar sólidos suspendidos entre un 65 y un 80%. Realmente no es mucha la diferencia en cuanto a la eliminación de sólidos suspendidos. Pero si pensamos en la eliminación de demanda biológica de oxígeno de la DBO, sin aditivos se elimina entre un 20 y un 40%, mientras que con aditivos sí eliminamos entre un 60 y un 80%. Entonces, puede que no vea mucha diferencia con los sólidos suspendidos, pero en cuanto a la demanda biológica de oxígeno, es mucho mejor aplicar esos aditivos porque me la va a disminuir casi hasta un 80%, o sea, es muy bueno este proceso. El proceso básicamente lo que hace es adicionar estas sustancias que primero me van a neutralizar las cargas eléctricas de las diferentes sustancias que están ahí. Al hacer la neutralización, pues me desestabiliza los coloides, es decir, las moléculas que se están generando ahí. Por lo tanto, lo siguiente que va a ocurrir es que se va a absorber estas moléculas que están
desestabilizadas se van a absorber o se van a unir, en este caso, al aluminio, porque la mayoría de estos son sales de aluminio, se adhieren a él. Y luego se van a unir a puentes de hidrógeno formados por estos mismos coágulos para formar ya coágulos primarios, coágulos más grandes que van a flocular y a caer al suelo. Ya les muestro con una imagen más fácil eso que acabo de explicar. Eso que está acá son los reactivos empleados para este proceso de coagulación. Como les he contado, son sales de aluminio o sales de hierro. Yo prefiero las sales de aluminio porque he visto una mayor eficiencia en cuanto a esos procesos de depuración de DBO. Entonces, sulfato de aluminio, líquidos o sólidos, depende del proceso que ustedes quieran. El líquido obviamente actúa más rápido que el sólido si es, por ejemplo, si es donde estoy haciendo un proceso que me permite hacer una sedimentación por 24 horas. Si es un proceso de 2-4 horas, es mejor aplicarlo líquido. En cuanto a sales, cloruros o sulfatos férricos y ferrosos son los que se pueden utilizar. Aquí viene el mecanismo que les estaba contando hace un momento. Entonces, aquí tenemos la adición de estas sales de aluminio, que lo que van a hacer es primero neutralizar las partículas que estén alrededor y absorberlas. Esto que se ve moradito serían esas partículas que estaban suspendidas en el agua y que quedan atrapadas por las cargas eléctricas que están generando estos aluminios. Lo primero, estos hidróxidos de aluminio. Las sales primero desestabilizan esas estructuras, primero las neutralizan, después las desestabilizan. Al desestabilizarlas, pues fácilmente las pueden atrapar dentro de ellas. Luego esas partículas se pueden unir, que ya son coágulos, microcoágulos, se pueden unir a otros microcoágulos gracias a una creación de los puentes de hidróxido que se van a dar entre los diferentes aluminios. Al formarse varios o unirse varios microcoágulos, forman un gran coágulo que va a flocular fácilmente, es decir, van a sedimentarse por el mismo peso de esta partícula que se creó. Es muy diferente, vean, esas partículas chiquiticas moradas, muy diferente, que ella solita caiga al fondo, el peso no le va a dar. Aquí esta gran estructura que contiene varias partículas, además el peso de todas va a hacer fácilmente que caigan al fondo. Aquí es como sería esa aplicación. Entonces va el afluente, el agua que viene del tratamiento, del pretratamiento, se adiciona el coagulante para que se vaya mezclando. Podemos adicionar un floculante o no es necesario solamente con el coagulante. En ese primer caso se van a empezar a formar esos primeros microcoágulos, después coágulos más grandes. Podemos adicionar algo de aireación, ¿para qué? Para que las grasas queden en la parte superior y se puedan eliminar, y finalmente estos flóculos más grandes van a llegar al fondo de los tanques por el mismo peso, por la misma fuerza de gravedad, van a llegar aquí abajo. Y se va a hacer una separación de líquido y sólido. Arriba queda lo que es líquido, libre de estos sólidos suspendidos, y abajo van a quedar los lodos productos de esta coagulación, floculación y siguiente sedimentación. ¿Preguntas de esta parte? Por ahora no, profe. No, profe, creo que no. Perfecto, entonces voy a mostrarles un video chiquitico de cómo está la petar en este momento, la petar del salitre. Va a ser chiquitica, pues porque obviamente el tiempo ya no nos da. Me confirman, por favor, si están viendo el video. En este caso, pues es una página de YouTube. No, profe, aún no se ve. No, señora. No, profe. ¿Ya la están viendo? No, profe. No, profe. Ahora sí. Ahora, Sí, profe. Listo. Entonces les voy a mostrar una parte pequeñita de cómo está y qué es lo que esperan hacer.
porque esto es insumo para lo que vamos a hacer el jueves. Recuerden que el jueves me van a presentar cómo van sus resultados de la columna de Winogrodsky segunda semana. Y la idea es que ustedes ya deben tener leído el artículo que les subí desde hace 8 días de indicadores de contaminación de agua, que está subido en las lecturas de la semana pasada, porque con ese insumo y con lo que vimos hoy vamos a hacer un estudio de caso. Entonces la idea es que se haga una presentación chiquita de cómo se hace la evaluación de la demanda biológica de oxígeno y de una vez iríamos a ese estudio de caso. Entonces, por favor, para que no se les olvide esas 2 tareitas. Tener lista la presentación de su columna de Winogrodsky y la lectura de el artículo de indicadores de contaminación. La ampliación de la PETAR El Salitre en su fase 2 optimizará la calidad del aire producto del tratamiento de aguas. La planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre fase 1 está ubicada en la desembocadura del río Salitre en el río Bogotá, al norte de la calle 80 y al occidente de la ciudadela Colsubsidio, Suba y El Cortijo. Cuando esta PETAR se construyó, estaba inmersa en un área menos poblada y menos urbanizada que en la actualidad. Este es el punto donde confluye toda la red de alcantarillado que proviene de la calle 26 hasta la calle 220 de la capital. Las tuberías de toda la ciudad están orientadas hacia ese lugar. Por ello, no se puede pensar en una solución distinta a ampliar la que hay allí, porque pensar en mover la planta o el sitio de la planta implicaría también desenterrar todo el sistema alcantarillado de la ciudad para que quedara mirando hacia el nuevo sitio, lo cual es aún absoluto improbable desde lo económico, desde lo técnico y desde lo ambiental. La empresa hizo unos diseños donde construyó las redes troncales que le aportan el agua residual a la planta del Salitre, que más o menos están entre 2 y 2,75 de diámetro, y son interceptores que fueron diseñados para transportar toda el agua residual de la parte norte de la ciudad, incluido todo el sistema Bocanor. Mediante un proceso de 6 pasos, la nueva PETAR El Salitre, gracias a su ampliación y optimización, logrará transformar las aguas residuales domésticas. Hola, ¿escuchan ahí bien? Se escucha como entrecortado, profe. Profe, para el video está como muy lento. Profe, ¿nos puedes enviar este link y nosotros lo miramos por aparte para ver si se puede ver mejor? Aló, ¿me escuchan? No, profe. Sí, ahí te escuchamos. Gracias. Pues está como un poco mala la señal, la parte de producción del video en este caso no me dejó verla, entonces se las voy a subir a la parte de complementarios, videos complementarios, para que Cierre la puerta, que te revisen. Joel, porfa, cierra tu micrófono. Y con eso hacemos primero una pequeña crítica constructiva del video, cómo está nuestra PETAR, y con eso iniciamos el día jueves. Entonces, ya les acabo de enviar la asistencia para que por favor la vayan llenando. Y entonces el jueves les recuerdo, deben tener su presentación de columna de Winogrodsky, la lectura de indicadores de contaminación que se encuentran en las lecturas complementarias de la semana pasada en el Classroom. Serían como las 2 cosas que tenemos pendientes. Y pues el jueves hablamos de este video, de cómo les pareció, qué debemos cambiar, y hago una reflexión con respecto a lo que está ahí, que me interesa que podamos entender. ¿Hay preguntas, muchachos?
No, profe. Vale, muchachos, entonces les agradezco su tiempo. El jueves, si tienen algún avance, alguna pregunta de su seminario, voy a dejar aproximadamente unos 20 minuticos para que nos podamos detener a hablar con esos grupos que tengan algún avance para poder aclarar dudas. Les agradezco su tiempo y nos vemos el jueves. Profe, qué pena, Profe, discúlpeme, es gracias. que, Ay, profe, qué pena, es que como me tuve que salir y volver a iniciar la sesión, es que no sé si te alcanzaste a enviar el link de asistencia, si me Sí, podías ya te lo ayudar, por reenvío. favor. Vale, gracias, profe. Vale, profe, muchachos, una que descansen. pregunta. Dime. Para lo de la columna, ¿le puedo quitar el papel aluminio o el papel ese para, pues, como para mirar desde arriba? Que digamos Sí, claro. en mi caso, digamos, yo la tenía en la ventana, ¿sí? Pero entonces Sí. me di cuenta que, digamos, del jueves al sábado, como que no estaba teniendo gran cambio. Entonces, ¿qué hice? La dejé, o sea, literal en el exterior, la tengo frente a la casa. No hay Entonces, problema, sí. pues ya como que se está tornando como muy oscura y ya no puedo ver casi nada. Vale, listo. Tómale una foto para ver qué cambios hay. Y fíjate bien si hay alguna larva que esté creciendo ahí. A ver qué está pasando. Listo, profe, gracias. Vale. Gracias, profe, que estés bien. Ustedes también. Feliz noche, que descansen. Bueno, Feliz chao, noche, profe, gracias. buenas noches.